Tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que te enganches en este nuevo taller de nuestro grupo. Estamos comenzando esta transmisión de este taller. Vamos a esperar que los compañeros vayan sumándose a nuestra plataforma. Los que nos ven por YouTube tienen que saber que esto que estamos haciendo ahora en este momento se hace en nuestro grupo de Facebook, que lo vamos a dejar en YouTube abajo, eh, donde ustedes ponen sus comentarios. Vamos a dejar el link para que aquellos que quieran encontrarnos se puedan sumar a nuestros talleres, donde participan distintos compañeros, compañeras, especialistas en distintos temas interdisciplinarios y que venimos desde las bases trabajando distintos temas. En el tema que nos aborda hoy es el uso del Cristo gringo, como herramienta imperial, de invasión imperial, tanto para dominar pueblos como para dar golpe de Estado contra aquellos gobiernos que van en contra de los intereses imperiales y globalistas. Eh, Quiero saludar a todos los compañeros, compañeras, compatriotas que nos están siguiendo en el grupo, un grupo recientemente formado, son casi 600 y pico de compañeros, a los compañeros de la Red Federal que nos hacen el aguante, que son una patota interesante de distintas provincias. Y bueno, sé que hay cambios de rutinas, en todos nosotros estamos sufriendo estos cambios de rutina, todo el día en casa, en cuarentena, en la mayoría de los compatriotas, va generando estados de ansiedad, eh, elevada incertidumbre por lo que vendrá, frustración, hasta pérdida de libertad, hablan algunos, enojo, aburrimiento, no saber qué hacer, tristeza, nostalgia, sentimiento de soledad, sentimiento de encierro en algunos, dependen cómo vivan, dónde vivan. Pero nosotros intentamos aprovechar este tiempo de pandemia para formar combatientes culturales, porque estamos frente a una guerra cultural y frente a esta guerra cultural la única forma que hay de enfrentarla es organizando batallones pequeños de combatientes culturales y ojalá armemos ejércitos culturales para enfrentar a este ejército que está permanentemente adoctrinando a nuestros pueblos desde los medios hegemónicos, con soldados, con efectivos del imperio vestidos de serios periodistas de saco y corbata, de políticos serios, los que siempre se pasean por los canales de televisión bajando siempre la misma línea. Con una sola línea editorial, porque existe en el planeta una sola línea editorial, ¿sí?, fijada por el globalismo. Si ustedes hacen la práctica de ver los diarios todas las mañanas, empezando por Clarín, en la parte internacional, y se van a distintos países, van a ver que en la parte internacional de esos países es la misma línea, son los mismos títulos, son la misma información. No es que esa sea la realidad del mundo, sino que esa es la información que el poder globalista le baja al mundo para sonzarnos, como decía Jaureche, al planeta completo, porque estamos bajo una pandemia global. La pandemia se llama globalismo, la enfermedad se llama coronavirus, pero la pandemia es el globalismo, es la peor pandemia que sufre la humanidad. El globalismo capitalista, el globalismo consumista. Y se está reseteando este planeta. El mundo no va a ser el mismo, el que vamos a vivir, el que ya estamos viviendo, el que vivimos hace unos meses. No va a volver a la normalidad, no va a volver más a ser el mismo. Estamos frente a un nuevo escenario.
Esto nosotros, en el caso nuestro en particular, lo veníamos alertando ya desde hace varios años de que se iban a dar, cuando denunciamos en el 2012 el plan Cóndor mediático, se iban a dar golpes de estados de formas originales, como se dio, se cumplió todo, y venimos diciendo que el imperio viene por las riquezas naturales, viene por nuestro territorio. Nos quieren divididos, fraccionados, en pedacitos, enfrentados entre nosotros y si es posible terminarnos a todos nosotros y que les quede todo el territorio argentino a disposición de ellos. En este caso hablamos desde lo argentino, desde nuestro ser nacional, desde nuestra tierra. Pero hoy, en el taller de hoy, vamos a hablar algo que nos abarca a todos en el continente latinoamericano, en la patria grande, que es algo que el imperio globalista viene con el mismo manual que utilizó en Medio Oriente hasta ahora y lo va a utilizar acá, que es el empleo de las religiones como arma imperial. Si bien este método de la utilización de las religiones, de algunas religiones, lógicamente, se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo, se vienen entrando, vienen penetrando, vienen trabajando territorialmente, armando unidades básicas en distintos barrios, algo que el peronismo no hace, algo que el peronismo no tiene, orgánicamente en todo el país, el imperio lo ha logrado a través de ciertos iglesias, ciertos credos que utilizan al Cristo gringo. Nosotros vamos a hablar no de religión, sino de política, pero vamos a hablar de cristianismo, porque existe un Cristo gringo y un Cristo auténtico, el Cristo semita. Entonces, el Cristo gringo no viene de la Tierra Santa, no viene de Nazaret, Belén, Jerusalén. Este Cristo viene de la nueva Jerusalén imperial, donde reina el dios dinero, ¿sí? Desde allá del norte, de los Estados Unidos de Norteamérica. Es rubio de ojos celeste y bien racista y clasista. De ese vamos a estar hablando. Saludo a toda la gente que nos va saludando dentro del grupo, en la plataforma, en el chat de nuestra plataforma virtual. Un saludo a todos ellos de distintos lugares de la Argentina que se van sumando. Y como esto también sale por YouTube, saludamos a todos los amigos y compañeros que nos siguen por YouTube. Hace un rato nomás yo escuchaba a García Linera en una conferencia, dio la casualidad que hoy coincidía un rato antes Linera, y no escuché en profundidad, si bien su tema era otro, pero cuando habló del golpe, siguen sin reconocer del todo un componente que es el Cristo gringo. Sí habló de que usaron la Biblia para entrar a la Casa de Gobierno. Lo vamos a explicar un poco más nosotros, pero hay cierta subestimación desde cierta clase política o intelectual sobre la penetración de este Cristo gringo que nosotros venimos denunciando como herramienta imperial. Que vuelvo a repetir, yo soy creyente, no tiene nada que ver con el Cristo semita, con el Cristo real, con el Cristo que viene de la Tierra Santa. ¿Estamos? No tiene absolutamente nada que ver. Es un instrumento imperial, de los tantos que utiliza el imperio. Si bien nosotros somos argentinos, pero somos parte de la patria grande y este es un plan continental, nosotros nos vamos a enfocar hoy como ejemplo, porque podríamos hablar de Brasil también, pero nos vamos a enfocar en el ejemplo doloroso de Bolivia, del caso boliviano, donde el uso de la religión como herramienta de agitación y golpe de Estado se vio por todas las pantallas de televisión. Por supuesto que todo esto comandado a la distancia desde el corazón de la globalización, donde
Evo Morales realmente fue sorprendido por este golpe. Él jamás pensó que vendría por donde llegó el golpe a desalojarlo del poder y mucho menos que este sea en nombre de Cristo. Se imaginó muchos escenarios posibles, pero no se imaginó este, si no, no hubiese salido como salió. En realidad, Cristo Jesús semita, el verdadero, el auténtico, nada tiene que ver con este hecho y lo vuelvo a repetir, porque hay muchos cristianos practicantes que van a ver este taller, este video, que están participando ahora en forma virtual, en vivo. El golpe, el golpe de Estado en Bolivia fue por el control del litio, fue por el control del litio por parte del poder globalista. Sabemos que el litio es la nueva herramienta, todos los celulares funcionan al litio, el litio viene a reemplazar al combustible del petróleo, por eso Rockefeller ya no invierte en petróleo. Empezó a invertir no en litio, empezó a invertir, y esto para que lo vayamos pensando, empezó a invertir en farmacéutica y vacunas. Digo, ¿no? Estamos en pandemia global, por primera vez en la historia de la humanidad de esta forma. Los Rockefeller invierten en esto desde hace un tiempo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero volvamos al tema que nos tiene hoy aquí, que es el tema del golpe en Bolivia. Como decíamos, la mayor reserva mundial del combustible del futuro, si ustedes escuchan perros ladrar, bueno, estamos en cuarentena, no estoy en un estudio de televisión, estoy en mi casa y los perros ladran cuando yo digo globalismo. Digo globalismo, mis perros ladran. Decía, la mayor reserva mundial del combustible del futuro, de este futuro inmediato, de este mundo por venir, es Bolivia. Tiene una gran fuente en Bolivia, Perú, norte de Argentina en Jujuy, que ya fue privatizado, y norte de Chile. Ya está todo, nada es nuestro ya nada es nuestro. O nada más que tengamos un gobierno peronista, nacionalista, que recupere lo nuestro. Por ahora no lo tenemos. Quien controle el litio controlará el mañana. Quien controle el litio controlará el mundo por venir, como lo fue hasta ahora con el petróleo. Esto tenemos que tenerlo bien en claro para entender la raíz del porqué del golpe de Estado en Bolivia. Y para entender las sangrientas guerras que se han vivido en Medio Oriente hasta el día de hoy a esta hora. Como dijimos en talleres anteriores, los que vienen siguiendo los talleres vienen sabiendo que venimos diciendo también nosotros que hay un proceso de desnaturalización de todo lo existente. Desnaturalización es parte de la invasión globalista. ¿Qué quiere decir esto de desnaturalizar? La naturaleza del ser es negada. Por lo tanto, el ser no es ni hombre, ni mujer, ni... El ser es lo que quiera ser y no lo que naturalmente, lo que su naturaleza le dijo que sea. Y la naturaleza es destruida, despreciada, ensuciada, devastada, explotada, contaminada y luego reemplazada por la cultura globalista que no tiene arraigo alguno. La cultura globalista no tiene un arraigo a una tierra, porque su arraigo es el dinero. Su arraigo es homogenizar al planeta, al mundo, hacernos a todos iguales, como si todos fuésemos de una sola cultura, la cultura globalista. Entonces nos vestimos de una sola forma de vestirnos globalistamente, hablamos un solo idioma, escuchamos la música en ese idioma, esa música, y se empieza a desnaturalizar al planeta. Hay un odio por parte del globalismo imperial hacia la naturaleza, y ese odio
es sistémico, es un plan sistémico. Por eso vemos que los globalistas bolivianos hacían hincapié, mucho hincapié. Veamos las imágenes en los videos del golpe y verán que hacían hincapié en sacar de la Casa de Gobierno a la Pachamama. Había que sacar de gobierno a la Pachamama porque era el símbolo que unía al pueblo boliviano y su gobierno con la naturaleza, con su tierra, con su ser, con su pertenencia y arraigo. Entonces ahí entraba la señora Yanes, la dictadora, con la Biblia del Cristo gringo a desalojarlos de la Casa de Gobierno a todos estos que rendían culto a la Pachamama, que son la mayoría del pueblo boliviano, y a poner a los indios, que son la mayoría del pueblo boliviano, en su lugar, fuera de la sociedad, lejos de la Casa de Gobierno, lejos del centro de manejo de control político. Ellos son seres subhumanos, no son seres humanos para ellos. Entonces hay un odio clasista, hay un odio hacia la naturaleza, hay un odio hacia todo lo que representa el arraigo a la naturaleza. Nos desnaturalizan. A esto se le llama, a esto que representa esta señora, el evangelismo globalista. Ojo, vuelvo a aclarar, hay evangélicos, ramas del evangelismo que son serios, que son realmente seguidores del Cristo auténtico, que se diferencian del cristianismo católico o de otras vertientes, pero representan el verdadero ser cristiano. Pero hay un Cristo inventado por el globalismo que baja línea permanentemente por los canales de televisión que han comprado, como CN23 en la Argentina, para bajar el neoliberalismo ideológico y meritocrático, diciendo que Cristo predicaba eso. Y viene introduciéndose en nuestras tierras en el nombre de ese Cristo. Pero este es un Cristo gringo que considera la Pachamama como una hechicería barata. Y lógicamente esto no tiene nada que ver con el cristianismo, insisto, de aquel Cristo semita y todo lo que representa naturalmente aquel Cristo. Digo aquel porque acá estamos hablando del Cristo gringo, un Cristo gringo golpista e imperial, rubio de ojos celeste venido de la Jerusalén yanqui. Acá vemos también que el odio a Evo Morales era un odio por ciertas minorías que llegaron al punto de unirse las minorías marxistas tradicionales del oxidado PC boliviano y que traicionaron al Che, y aquellos que plantean que en esa creencia blanca, racista del Cristo gringo. Se unieron esos dos extremos, extrema izquierda, extrema derecha, los que creen en el Dios gringo y los que dicen que no hay que creer en ningún Dios, ni siquiera en la Pachamama, y siguen militando el tema del opio de los pueblos. Bueno, esos dos se unieron como factor determinante para el golpe de Estado que se dio en Bolivia y que derrotó uno de los gobiernos más increíbles que tuvo Bolivia a la hora de distribución de la riqueza, de nacionalización y de reconvertir a Bolivia en un país soberano. Hoy he hecho pelota en pocos meses. Y venido el coronavirus, consolida la dictadura instaurada allí en Bolivia. Este globalismo que se instaló en Bolivia niega las tradiciones ancestrales que le dan identidad al pueblo de Bolivia y van por la destrucción del ser boliviano, algo que nosotros estamos muy, muy ocupados en el trabajar en el ser, en la reconstrucción del ser primero, del ser humano y del ser argentino. En este caso, el ser boliviano. Hoy los argentinos
como nuestros hermanos bolivianos, estamos alejados y enajenados de nuestro ser, porque estamos dominados por nuestro ego, y el cual es tentado a engordarse sin límites por el sistema del consumo globalista y su cultura del individualismo meritocrático. Hoy golpeado la parte consumista por el coronavirus, porque se están reestructurando detrás del coronavirus. Otro tema de otro taller. El ser es nuestra verdadera identidad, es lo que somos. Y ellos vienen a terminar con nuestro ser, con nuestra identidad. No nos quieren con las identidades nacionales. El globalismo viene a destruir las identidades nacionales, a que nosotros perdamos nuestra conexión con nuestro ser, a que perdamos nuestra conexión con la naturaleza, con nuestra naturaleza y con la naturaleza en sí, como sistema, la naturaleza. Nos pone afuera de la naturaleza y así nos va. Tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, somos una especie que somos parte de la naturaleza, que aunque reneguemos de ella, somos parte de ella. Somos la parte desobediente, indisciplinada de todas las especies. Las mayorías bolivianas son pueblos originarios que rinden culto a la Pachamama. Ellos, mejor que los argentinos, saben y se sienten parte del sistema de la naturaleza, porque la naturaleza trabaja como un sistema, es sistemática, es una comunidad organizada, es lo que aspiraba el general Perón. Bueno, la Pachamama es quien conecta a la mayoría del pueblo boliviano con su ser boliviano. El sistema capitalista consumista trabaja contrario a todo eso y trabaja para que tu ego carcoma a tu ser. Y el ser es lo opuesto a cosa. La cosa no tiene alma. Nosotros somos cuerpo con alma. Y el alma le da vida al cuerpo. Un cuerpo sin alma es una cosa que se muere. Y solo el ser, como cosa, convertida por el globalismo, se puede vender, como se vendieron los dirigentes políticos, militares, gremiales de Bolivia, se puede comprar, se los puede explotar, se los usa. Y cuando no sirve, cuando ese globalismo considera que ese ser convertido en cosa ya no sirve, como dijo Christine Lagarde, a los viejos se tienen que morir todos, se los desecha. Se los desecha en este sistema. El hombre o mujer de Bolivia fue cosificado y desechado por esa minoría golpista. Así, de esta forma, con el apoyo de dos extremos unidos en el odio hacia Evo y a todo lo que él representaba, dieron el golpe de Estado a aquellos que creen en el Cristo gringo y en nombre de él, junto a los que llaman a no creer en ningún Dios. Una cosa curiosa, las ultraderechas y las ultraizquierdas se unieron en Bolivia contra el gobierno popular que transformó la realidad boliviana, volteándolo casi en forma express. No tuvieron tiempo ni de pestañear. Y en el nombre de Cristo gringo, los tipos de este evangelismo norteamericano capitalista, que en su concepción no tiene absolutamente nada que ver con el Jesús semita, que nació, vivió y murió en Tierra Santa, lo repito para que quede claro, porque no estamos hablando en contra del cristianismo de Jesús verdadero, sino con este cristianismo inventado en los Estados Unidos como instrumento imperial, han esclavizado de nuevo al pueblo boliviano en el nombre de una teología de la prosperidad, por supuesto blanca, donde los ricos
recibieron la gracia de Dios y los pobres no. Y mucho menos los originarios que son señalados en la Biblia del Mormón, por ejemplo, como la tribu israelita castigada con el color oscuro de su piel, como si hubiese un color de castigo. Les recomiendo buscar el libro del Mormón. Yo tuve la oportunidad de leerlo acá por Félix Díaz, el falso cacique, que era mormón, y yo un día fui a interpelarlo. ¿Cómo podías vos predicar esto, hermano? Y bueno, van a quedar atónitos cuando lean lo que supuestamente Dios le dio a nuestros originarios de Latinoamérica, cómo los castigó con el color de la piel y por qué. El libro del Mormón, por supuesto, fue escrito en los Estados Unidos de Norteamérica. El milagro boliviano fue volteado por el racismo blanco clasista, por aquellos predicadores ricos con feligreses pobres, que en el nombre de Cristo, un Cristo gringo, sacaron a la Pachamama del Palacio Presidencial, siguiendo las órdenes del imperio globalista. El final era el control del litio. O sea, estos blanquitos cristianos toman el poder, pero en realidad detrás de eso se esconde los verdaderos tipos que vinieron a quedarse con el litio, que son los que manejan el globalismo y que vienen por todas las riquezas naturales de nuestro continente. Tengamos en claro una cosa, las riquezas naturales son finitas, se terminan, pero el apetito imperial es sin fin. Por lo tanto, nuestra resistencia debe ser igual, sin fin. Debemos resistir permanentemente. Y que gane el que Dios verdaderamente, el Dios verdadero, quiera según su voluntad que gane, ¿no? Esta es la batalla que debemos dar. Nosotros tenemos ejemplos, porque nosotros tenemos que salir a pelear contra este Cristo gringo porque ya está también instaladísimo en nuestra Argentina, en cada barrio, en cada pueblo, en cada lugar de nuestra enorme Argentina, está instalado. Y nosotros tenemos que hablar y plantearnos, especialmente los que venimos del peronismo, porque cuando aceptamos ser peronistas, aceptamos ser humanistas y cristianos, porque nuestra doctrina, la doctrina justicialista, que no es una doctrina de un movimiento, de un partido, sino de un sistema de vida que se opone al capitalismo, está sustentada sobre valores humanistas y cristianos. Entonces, del verdadero Cristo. Nosotros tenemos en nuestra historia popular argentina y en nuestro presente ejemplos del verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo que hay que ayudarlo a diferenciarse del Cristo trucho, el Cristo gringo. Mujica, el padre Carlos Mujica, que provenía de una familia rica y acomodada y que supo entender que para ser verdaderamente cristiano en todo su ser, la opción era estar con los pobres. Esos pobres que hoy están siendo consumidos por el sistema consumista y por el coronavirus apretados en una villa, ¿no? Mujica convocaba a practicar el cristianismo de Jesús, el auténtico, y a transformar a trabajar en la transformación de las estructuras sociales para que exista una sola clase de hombres, como planteaba Perón, de hombres y mujeres, ¿no? Como planteaba Perón, la clase trabajadora, sin explotados ni explotadores, sin excluidos ni asonzados por los medios hegemónicos. El padre, Carlos Mujica, planteaba tener eh, estructuras donde los seres humanos puedan realizarse. Y planteaba, como los peronistas, o que era peronista, el tema de la comunidad organizada. El sujeto histórico nuestro es la comunidad organizada. Y hacia eso tenemos que tender. No vemos que nuestro gobierno esté trabajando en eso, pero nosotros los peronistas
los justicialistas debemos seguir predicando, volver a poner de moda la comunidad organizada, hacer que los chicos lean la comunidad organizada, porque tenemos que hacerle entender que otro mundo es posible, y más ahora en tiempos de pandemia y coronavirus, cuando vaya a pasar dentro de un año y medio, dos, no sé cuándo, esta pandemia, tenemos que salir, especialmente los argentinos, a construir una comunidad organizada en la Argentina, como estructura cristiana y como razón de ser del peronismo, donde todos tengamos todo y a nadie le falte nada. Mujica, por ejemplo, ponía de ejemplo las primeras comunidades cristianas que vivió de la auténtica comunidad de bienes. ¿Sí? Si ustedes buscan, van a encontrar en la prédica del padre Mujica, en su evangelización, ejemplos clarísimos de que el hombre, la mujer, el ser argentino, somos hijos de Dios, somos príncipes y no meros consumidores del sistema consumista. Entonces, nos proponía volver a organizarnos como Jesús organizaba en torno a la Galilea las comunidades organizadas, poniendo todo en bien común. Si nosotros lográsemos hacer eso en este país tan rico, no podría haber un solo niño pobre en la Argentina. No podríamos estar viendo en la televisión lo que estamos viendo en la Villa 31, que ni agua tiene en plena capital federal. La nata vino acá a Formosa porque una vez no hubo agua suficiente en un pueblo por una inmensa sequía que sufrimos, a hacer todo un informe del hambre de agua. Y no tenía agua ahí, a metro del obelisco. No hay agua potable. Entonces, la nata, Clarín, son las bases misilísticas del globalismo en la Argentina, que son los mismos que operaron en Bolivia para el litio. Y a nosotros nos espera, después de esta pandemia, una guerra santa también. La misma guerra santa que se dio en Medio Oriente, donde el poder globalista, como para aquel lado del mundo la mayoría son musulmanes, inventaron un Alá trucho, un Corán trucho y un Islam trucho y organizaron el ISIS. Y muchos ingenuos del pueblo común, creyentes, ingresaron, se sumaron y ayudaron a destruir naciones soberanas totalmente. Después vemos que los resultados de esas luchas de los pueblos terminaron con que las corporaciones se quedaron con los controles del gas y del petróleo, como intentaron hacerlo en Siria también, donde fracasaron, donde Estados Unidos perdió, donde el globalismo perdió, en un fracaso rotundo, como le pasó en Afganistán también. En Siria, con la ayuda de los rusos, en Afganistán, los talibanes lograron vencer primero a los rusos cuando entraron, hace muchos años, y a Estados Unidos y al ISIS ahora. Realmente lo del ejemplo talibán no se puede dar en Occidente, aquí donde vivimos, porque te etiquetan de cualquier cosa, como seguramente me van a etiquetar a mí ahora. Pero yo lo quiero dar porque los talibanes son un pueblo originario de Afganistán y han demostrado una resistencia brillante contra el poder globalista, contra el poder de la tecnología, del armamentismo, y vencieron. Vencieron porque tenían fe y patriotismo. Fe en su Dios verdadero, patriotismo en su tierra, con arraigo en su tierra. Y si nosotros, los argentinos, no recuperamos nuestra fe, que mayoritariamente los argentinos somos cristianos, mayoritariamente el pueblo argentino es cristiano, si no recupera el verdadero Cristo,
el Cristo que repartía los panes, no que se los acaparaba ni aumentaba los precios, el Cristo que repartía los peces, ¿no? El que vendía los peces a mejor precio y los convertía en mercado y en consumidores a sus fieles, sino en el verdadero Cristo solidario, en el Cristo antiimperialista que se enfrentó al imperio romano, en el Cristo antioligárquico que combatió contra la oligarquía judía. Ese Cristo, el Cristo auténtico, ese es el Cristo que nos convoca hoy a que los argentinos le demos batalla al Cristo gringo, para que no nos pase lo que pasó en Bolivia y lo que está pasando en Brasil. Porque en Brasil, con Bolsonaro, el Cristo estrucho lo ayudó a llegar. Entonces, eso es una tarea que nos debemos. Esto es una forma que se instrumentó, que se está instrumentando en muchos países de Latinoamérica y que la clase política argentina, los intelectuales, no están analizando este tema como tema central en esta guerra que estamos sufriendo y donde este Cristo gringo es parte de esta alianza entre medios hegemónicos que son todos controlados por el globalismo, poder judicial que también son controlados por el globalismo, esa alianza política, judicial y mediática, se le suma la religiosa. ¿Sí? Esta pata religiosa forma una especie de trípode entre medios hegemónicos, poder judicial y la pata religiosa. Eso es lo que se nos viene, muchachos. Si nosotros no nos empezamos a adelantar a las estrategias del imperio, nos van a costar de una, como lo acostaron a Evo Morales y a Linera, que da conferencias muy lindas, pero se los llevaron puesto. Ellos no vieron venir por ese lado y fíjense en que en Bolivia ni siquiera la segunda fuerza política toma el poder, sino que es una minoría chiquita, racista, la que toma el poder y lo logra tomar en nombre de Cristo, llevando la falsa Biblia. Entonces, nuestro trabajo, y especialmente la de los compañeros peronistas, es volver a retomar el Congreso de Filosofía del 49 del General Perón en Mendoza, donde se planteó la reconstrucción del ser humano argentino y la construcción de un nuevo sistema alternativo al capitalismo, que es el sistema justicialista, como sistema de vida, y recuperar el verdadero cristianismo y apoyar a los sacerdotes que están haciendo trabajo, como nuestros compañeros y sacerdotes villeros que están haciendo el trabajo que hacía Jesús. Por ahí pasa el verdadero cristianismo. Y recuperar figuras como la que ahora fue beatificada como el cura Gaucho Brochero, ¿sí? El cura Gaucho Brochero, yo los invito a todos a conocer porque Clarín no habla ni de las cosas que habla el Papa Francisco en estos momentos, está censurado Francisco. El cura Brochero fue un cura transformador de las altas sierras de Córdoba que se enfrentó al poder político, que se enfrentó al poder imperial, que transformó la vida de aquellos cordobeses, más allá de los milagros que se dice que hizo y por eso fue beatificado. Y el cura Gaucho andaba de bombacha y bota y hablaba en su misa como hablaba el pueblo, sencillo, en forma sencilla, para que todos entendamos, no en forma académica para que entiendan algunos o se crean grandes intelectuales otros. Y en el caso de los sacerdotes, en aquella época que daban misas en latín y nadie entendía un pomo. Bueno, él hablaba como hablaba el pueblo y así se predicaba el verdadero cristianismo. Nosotros tenemos un compromiso los peronistas, que es la lucha antiimperialista, antioligárquica
y la lucha contra ese nuevo fenómeno que es el Cristo gringo como herramienta imperial. Nosotros tenemos que dar batalla ahí. No tenemos que dejar que ese Cristo gringo nos infiltre, sino nosotros tenemos que ir al rescate de nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros y sacarlos de esos templos truchos donde son adoctrinados a favor de minorías ricas, a favor del globalismo, a favor de la meritocracia, a favor del globalismo. Debemos liberar a nuestro pueblo de las garras de ese Cristo que volteó, que fue utilizado en Bolivia para voltear un gobierno como el de Bolivia. Queridos compañeros, queridos amigos, queridos compatriotas, espero que se haya entendido la tesis de este taller, donde planteamos que existe una estrategia imperial, una herramienta imperial que nosotros denominamos Cristo gringo, y que se empiece a debatir en las organizaciones políticas donde ustedes militan, en las organizaciones sociales, que se empiece a dar un debate para estar adelantándonos a la agenda del imperio y que estas plataformas sean utilizadas con inteligencia para, en estos momentos de pandemia, donde nos tapan todo con el tema del coronavirus, abrir la cortina con que nos tapan todo y poder ver la realidad donde se esconde la estrategia imperial. Si hacemos eso, nosotros podemos hacer de nuestra patria una patria libre, justa, soberana, pero no como eslogan, sino realmente tenemos todas las posibilidades de que Argentina sea un país que emerja después de este coronavirus como una potencia. Ahora para eso tenemos que decirle a los bonistas que, ¿sabes qué, macho? O que te la pague Duhovne, que no sé por qué está libre, que se fugó la deuda externa, o vení después que termine el coronavirus en todo el mundo. El mundo quebró, no la Argentina solamente, el mundo ha quebrado, el mundo está en default. ¿Por qué tenemos que poner la guita nosotros para pagar esa deuda? En plena pandemia, muchachos, no tendremos que estar ni negociando con ellos. Nada. Entonces, fijémonos qué haría el general Perón, y esto se lo dejo a ustedes, qué haría el general Perón si viviese hoy y estuviese en la Casa Rosada en lugar de Alberto Fernández. ¿Qué haría, qué medidas tomaría el general Perón en base a lo que sucede hoy? Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarme en el grupo de Facebook, el taller de Krivitsky, lo pueden buscar, y en la plataforma de YouTube. Muchas gracias a todos y a todas. Nos volvemos a reencontrar próximamente en un nuevo taller. Gracias.